Yo había pensado, si os parece bien, en una actividad así un poco más interactiva para que no nos aburramos mucho y no sea todo tan teórico, etcétera. Y bueno, pero es verdad que para esta actividad va a ser sobre todo analizar en cuestiones ya más prácticas, ¿no? En las acciones que llevamos a cabo, en los proyectos, en cómo nos organizamos, la vida en general, etcétera. Analizar de alguna forma, intentar visibilizar cuáles son las desigualdades de género que se están dando y sobre todo cuáles son los factores que están influyendo en esas desigualdades de género, porque a la hora de tomar iniciativas o de tomar acciones para, bueno, para subvertir, ¿no? Esas relaciones, ¿no? Esas desigualdades, que al final son relaciones de poder, ¿no? Como ya hemos visto en todo el material que os he pasado, pues es interesante incidir precisamente en esos factores, ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar la actividad, nada, 5 minutillos un poco de apuntes más teóricos, también un poco para centrarnos, ¿no? Y saber de lo que estamos hablando. Tengo que compartir pantalla. ¿Cómo comparto pantalla? Compartir Pues su mira, pantalla. A ver, sí, ahí donde tienes la manita, el chat, hay una... vale, El otro icono que no es ni el chat ni la manita, ahí le das a compartir pantalla y te sale compartir pantalla completa. vale, vale. Creo que aquí estoy, ¿verdad? Sí, eso es. Ahora tú selecciona Perfecto. tu presentación. Ahí está. Vale. Pues no sé por qué no me sale esto. Pero bueno, pasamos a la acción. Vale, pues como decía, unos apuntes teóricos primero, ¿no? Para situarnos un poquito. Primero, bueno, ¿qué son las dimensiones de género? ¿Cuáles son, ¿no? Y por qué se usan estas dimensiones? Esto es también un poco para poner, bueno, pues para conocer también todas las herramientas y metodología que nos proporciona la teoría feminista, ¿no? A través del enfoque de género que nos van a resultar muy útiles a la hora, como ya digo, de intentar visibilizar, de ponernos esa gafas, intentar visibilizar cuáles son las desigualdades de género que se están produciendo y por qué se están produciendo, ¿no? Entonces se dividen, como ya veis, en cuatro. Es verdad que hay materiales que, bueno, podéis encontrar que a lo mejor se nombran en algunos casos de manera diferente, etcétera, pero bueno, en general, ¿no? Son estas cuatro dimensiones. Esto, como ya digo, es a partir de toda la experiencia feminista, de análisis, de herramientas metodológicas, pues se vio que como que estas cuatro dimensiones eran, bueno, prioritarias a la hora de analizar, ¿no? Como ya digo, cualquier acción, como la vida, ¿no? Y el sistema social en general, ¿no? Ya depende de la amplitud que le queremos dar. Entonces, seguramente os sonarán un montón, ¿no? Pero bueno, está bien refrescarlas, ¿no? En primer lugar, pues eso, los roles de género, el acceso y control de los recursos, necesidades, intereses estratégicos de género y los factores sociales influyentes, ¿no? Un poco por recopilar, ¿no? Los roles de género. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Creo que todas y todos sabemos lo que son, pero bueno, vale la pena recordar, ¿no? Que son constructos sociales, ¿no? Y qué es lo que se asigna, ¿no? Que debe responder ante la sociedad mediante, bueno, eso, de lo que se espera a la sociedad a esa persona que se le asigna, como ya digo, este género en función del sexo, ¿no? Con el que nace. También voy a indicar que voy a hablar de forma muy general, ¿no? Y voy a hablar de forma muy general, sobre todo enfocándome en mujeres o un cuerpo feminizado, cuando ya sabemos que esto, por supuesto, está transversalizado por un enfoque de interseccionalidad, que va a depender del género, que va a depender de la raza, de la etnia, etcétera. Y también, bueno, cuando hablamos de sexo, pues de forma general estoy hablando de un sexo binario, pero por supuesto va mucho más allá, ¿no? No quiero invisibilizar también a las personas intersexuales, etcétera, ¿no? Pero bueno, como ya digo, ¿no? De forma general, para irlo entendiendo, pues no, se asigna un género a una persona en función de su sexo al nacer y a partir de ahí, pues es una construcción social y cultural sobre los mandatos a los que tiene que responder estas personas. En este caso, y generalizando, mujer y hombre, que además son mandatos que son normalmente, ¿no? Sabemos que están en oposición, que están jerarquizados, etcétera, con lo cual
las relaciones de género entre uno y otro al final son relaciones de poder en donde uno de los polos, normalmente y casi siempre, ¿no? El género femenino está subordinado, ¿no? Del género masculino. Y después, aparte, pues también aparecen los estereotipos de género, ¿no? Que son esas ideas preconcebidas que han sido construidas, transmitidas a lo largo de la historia en todas las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, estas relaciones de género, como ya visteis, ¿no? En los materiales, etcétera, pues son dinámicas, van a depender y del contexto donde se estén dando, van a ir cambiando también conforme cambia la sociedad, etcétera, ¿no? Después, por otro lado, otra dimensión de género muy importante a la hora de analizar, ¿no? El contexto es el acceso y control de los recursos, ¿no? Cómo accedemos y controlamos a los recursos las personas, ¿no? En función de nuestro género asignado, ¿no? Aquí, bueno, pongo esa diferenciación, ¿no? Cuando hablamos primero de recursos, no estamos hablando de un recurso, por ejemplo, ¿no? El acceso al agua, en este caso, etcétera, sino en sentido amplio también es el acceso a la información, el acceso a poder tomar decisiones, ¿no? Etcétera. Entonces, esto será por un lado y después el control de los recursos, diríamos que es el poder tener ese poder de decisión sobre ese recurso. Es decir, es distinto que yo tenga acceso al agua, que yo pueda poder participar en la decisión de cómo se gestiona ese agua, ¿no? Entonces, por otro lado, las necesidades prácticas y intereses de género. Esto también es muy utilizado en estos análisis porque, bueno, por un lado están las necesidades prácticas que responden, como ya indicó ahí, ¿no? Los intereses prácticos que están más relacionados con las condiciones materiales. Es decir, cuando nosotros hacemos una evaluación y preguntamos, ¿no? Hacemos entrevistas, etcétera, pues hay una parte, ¿no? que son las necesidades prácticas que van a salir muy fácilmente, que es que, por ejemplo, ¿no? Es que no tenemos acceso al agua, es que no tenemos acceso a la electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, como ya digo, esto en un diagnóstico se expresa de forma muy, muy fácil. Pero, sin embargo, hay otra parte que se llama los intereses estratégicos, que esto se origina a partir de ese análisis de las relaciones de género y que muestran una parte, digamos, más política, ¿no? O sea, es no solo esas necesidades prácticas, sino como esa necesidad de acceso al agua, sino, por ejemplo, como estábamos diciendo antes, ¿no? Y es que además yo para poder acceder al agua o de forma equitativa, también necesito otras políticas que vayan más, que estén más enfocadas en ese análisis de género, porque yo tengo unas necesidades distintas, a lo mejor a la hora de acceder al agua, que los hombres, ¿no? Esto está siempre muy relacionado, pues ya te digo, con lo que llamamos la posición de las mujeres, ¿no? Que es como, bueno, como lo indico ahí, que es la ubicación social y económica en relación de los hombres, ¿no? Aquí ya estamos hablando no solo de ese necesito acceder a tener un acceso a un recurso energético, tener un acceso a, bueno, a cualquier tipo de recursos, sino que también esa posición, ¿no? Que se visibiliza a través de esa necesidad de, digamos, de esos intereses estratégicos que llamamos de género, que, como ya digo, se puede medir en términos de diferencias salariales, de oportunidades de empleo, del acceso diferenciado a la propiedad de los recursos, ¿no? Y que va más allá, ¿no? de esa necesidad práctica y muy relacionada con las condiciones materiales, ¿no? Es algo más político. Y por último, factores influyentes, que es identificar pues, los valores, las normas, hábitos, comportamientos sociales vigentes, ¿no? Que operan en todas las esferas, en la política, en la ambiental, en la social, en la económica, etcétera. Esto está muy relacionado con lo que comentamos antes de los estereotipos de género, ¿no? Y que en este caso serían como factores influyentes negativos, ¿no? Porque los estereotipos de género al final van a repercutir negativamente, pero también puede haber factores influyentes positivos. Por ejemplo, si estamos llevando a cabo una acción o
un proyecto, ¿no?, de gestión comunitaria del agua y resulta que hay movimientos de mujeres en ese contexto que ya están trabajando en capacitación, en empoderamiento, etcétera, eso es un factor influyente positivo a tener en cuenta en el proyecto, ¿no? Cómo a partir de ese factor se puede ir modificando no solamente, ¿no?, la condición, lo que decía de las condiciones materiales, sino la posición, ¿no?, el empoderamiento, la transformación más política, ¿no?, de las mujeres en ese sentido. Entonces, esto ya, como ya digo, serían las dimensiones de género. Y esas dimensiones de género, digamos, dan lugar a factores de desigualdad, ¿vale? Que a partir de esos factores de desigualdad, pues se van a dar esas desigualdades de género, ¿no? En el caso de los roles de género, los factores de desigualdad que producen, pues ya lo sabemos, ¿no? División sexual del trabajo, ¿no? Eso conlleva también una sobrecarga de trabajo, una responsabilidad doméstica de cuidados, en la gran mayoría de las veces, a las mujeres, un uso diferenciado de los tiempos y los espacios públicos, etcétera, con lo cual todo eso va a generar que al final haya una desigualdad de género que viene motivado por estas cosas también, ¿no? En el caso de dimensión de género referente al uso, el acceso y control de los recursos, pues el factor de desigualdad que lleva implícito es la falta de reconocimiento de la autoridad y de la capacidad de las mujeres, una cultura androcéntrica y sexista de las organizaciones en términos amplios, ¿no? En el caso de las necesidades prácticas, intereses de género, claro, esto, ¿qué factor de desigualdad conlleva? Pues que si no somos conscientes de esa dimensión, pues resulta que nos encontramos con, por ejemplo, con intervenciones sin perspectiva de género, con políticas públicas sin perspectiva de género, con falta de reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres, ¿no? Esto tiene mucho que ver con esa falta de reconocimiento de esa visión no androcéntrica de las acciones, ¿no?, a llevar a cabo, sino que hay necesidades específicas y diferentes por parte de las mujeres, ¿no? Pero la sociedad, ¿no?, está inmersa de esa mirada androcéntrica y muchas veces, pues, globalizamos y analizamos todo, ¿no?, desde esa visión, ¿no? Y por último, los factores, ¿no?, que decíamos de valores sociales e influencia, el factor de desigualdad que promueven, como ya decía, eran esos estereotipos de género, ¿no? Entonces, claro, todo esto os lo comento para ir adentrándonos, ¿no?, en esta actividad que voy a proponer, que sería pensar en algún ejemplo concreto de, yo qué sé, de cualquier acción que tengáis en mente o cualquier experiencia o cualquier, no sé, proyecto, etcétera, en el que se dé una desigualdad de género, ¿no? Pues es que las mujeres no están participando en el comité redactor de, no sé, de una alegación, ¿no? O es que a la hora de realizar trabajos o salidas, ¿no?, a campo, las tareas son totalmente desproporcionadas, ¿no? O sea, cosas de esas, ¿no? Entonces, que analicéis, que penséis, que reflexionéis sobre un ejemplo de desigualdad de género y que intentéis pensar también cuál es el factor de desigualdad que está promoviendo esa desigualdad de género. Porque ahí es donde hay que incidir, ¿no?, a la hora de llevar, bueno, pues las acciones o herramientas necesarias para incidir en esa desigualdad, ¿no? Entonces yo aquí os pongo un ejemplo para que, mm, para que puedan, ¿no?, resultar más fácil imaginaros ejemplos concretos de esto. Bueno, esto es una investigación que hicimos, pero para proyectos, en este caso, de gestión de residuos, ¿no? Entonces eran proyectos de gestión de residuos tanto a nivel legales como llamados ilegales, ¿no? O sea, comunidades, sobre todo en el sur global, que al final, bueno, pues establecían trabajos de gestión de residuos para poder, ¿no?, llevar a cabo, bueno, para poder tener recursos económicos sobre todo, ¿no? Entonces, pues se analizaban, ¿no?, cómo se daban desigualdades también dentro de estos tipos de organizaciones, ¿no? Tanto las, digamos, fuera del ámbito público como proyectos incluso llevados a cabo por organizaciones, ¿no?, en cuanto a gestión de residuos. Entonces aquí nos encontramos, bueno, nos encontramos con muchos ejemplos, ¿no? Pero yo he puesto 4 para que, bueno, para que penséis sobre eso y a ver si os pueden dar ideas, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo,
Por un lado, que los trabajos de limpieza, como pongo ahí, ¿no? Los trabajos de limpieza de los espacios utilizados como almacén de material reciclado en los hogares, es decir, no había muchas comunidades que, bueno, que iban recogiendo materiales que podían ser reciclados, tenían que ser tratados para después poderlo venderlo, entonces, claro, carecen de espacio de trabajo, entonces el espacio de trabajo eran las propias casas, ¿no? Y entonces los trabajos de limpieza de esos espacios que eran utilizados como almacén de materiales dentro de los hogares, pues se establecían directamente como responsabilidad de las mujeres, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál era el factor de desigualdad de eso? Pues venía de esa responsabilidad doméstica y de cuidados, de esa división sexual del trabajo y aparte también de que el proyecto en sí no tenía perspectiva de género, con lo cual no se había dado cuenta de que había que intervenir también en los espacios domésticos, ¿no? Por otro lado, en la recogida de materiales, las mujeres accedían a materiales de menor valor que los hombres, ¿no? Es decir, los materiales que después se podían reciclar y vender, a los que accedían las mujeres, siempre eran de menor valor económico que el de los hombres, ¿no? Entonces, ¿esto por qué era, no? Pues era, bueno, en primer lugar, por una falta de reconocimiento y capacidad de las mujeres, una cultura androcéntrica de la organización y estereotipos de género. Es decir, porque para poder acceder a materiales de mayor valor había que establecer a lo mejor desplazamientos más largos y había que utilizar maquinaria para poder transportarlos, ¿no? Entonces nos encontrábamos con que las maquinarias, ¿no? Ya fuese, bueno, estaríamos hablando a lo mejor de un coche, un carro o un animal para la carga, pues era utilizado por los hombres. Pero sin embargo, las mujeres normalmente iban con todos los niños y las niñas, principalmente a los vertederos. Y de ahí, pues, los materiales que recogían pues, tenían muchísimo menos valor, ¿no? Después también se vio que en los procesos de toma de decisiones de los comités bueno, que se desarrollaban, ¿no? En estas organizaciones, pues se consideraban menos valiosas las aportaciones que hacían las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres participaban, pero directamente las aportaciones que hacían, pues se infravaloraban y no se tenían en cuenta, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el factor de desigualdad, ¿no? ¿Cuál es el factor que está promoviendo esa desigualdad? Pues la falta de reconocimiento y la capacidad de las mujeres, esa cultura androcéntrica dentro de la organización y, una vez más, también los estereotipos de género. Y en último lugar, pues en muchos casos nos damos cuenta que las capacitaciones técnicas de proyectos de cooperación que llegan finalmente a la población mayoritariamente masculina, cuando a priori era, o sea, era una participación libre, etcétera, ¿no? ¿Por qué al final terminamos mayoritariamente capacitados los hombres y las mujeres no? Bueno, porque las mujeres pues no tenían tiempo para eso porque tenían, ya sabemos, ¿no? Porque tenían la mayor parte de su tiempo estaba relegado a los espacios domésticos y de cuidado. También el distinto uso de los espacios públicos. Por supuesto, todo lo ya he comentado, ¿no? La responsabilidad doméstica y de cuidados. Y una vez más, ese proyecto, pues también tampoco tenía una perspectiva de género que hubiera tenido en cuenta estas cosas, ¿no? Entonces, esto ya si le añadimos, ¿no? La dimensión de género que comentaba antes, ¿no? Esto es un poco para que veáis el global, ¿no? De lo, bueno, de lo que he ido introduciendo al principio y cómo se relaciona todo, ¿no? Para que veáis bueno, que estas cuatro dimensiones de género nos dan estos factores de desigualdad y que al final se traducen en estas desigualdades, ¿no? Entonces, como ya digo, a la hora de llevar a cabo acciones bueno, para solventar estas desigualdades, nos teníamos que centrar en los factores de desigualdad, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que los proyectos, bueno, primero que tienen que ir con una perspectiva de género, ¿no? Y después que también tienen que llevar implícitos talleres, capacitaciones, etcétera, no solo de capacitación de las mujeres, sino también de sensibilización de los cuidados y la importancia de los cuidados y la importancia de redistribuir los cuidados, ¿no? Y también talleres, pues como ya digo, ¿no? De sensibilización y de reconocimiento y de la capacidad de las mujeres, ¿no? Y un poco ir también talleres en la propia organización para intentar, bueno, luchar contra esa cultura androcéntrica, ¿no? Y por supuesto contra los estereotipos de género, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya dado una visión
general, ¿no? De lo que quería un poco introducir, porque ahora lo que me gustaría, si os parece bien, es que intentemos, voy a quitar la pantalla y voy a volver, que no sé dónde estoy, aquí. Intentemos pensar a partir de estos ejemplos, como me decía, desigualdades de género que visualicéis y pensar cuál sería ese factor, ¿no?, influyente de la desigualdad. Claro, la idea es que esta información la tengamos todo el mundo y también, ¿no?, pues sea una devolución también a todo lo trabajado. Entonces yo he preparado un documentito, os voy a pasar el enlace en el chat y que decirme porfa si podéis entrar y lo veis. Sí, sí que se puede. Se puede, ¿no? Vale. Bueno, pues si lo tenéis enfrente, la idea es darnos unos minutillos para pensar y que cada persona, como veis, pongo posis, simulando posis de diferentes colores, ¿no? Que pongáis en los posis de un mismo color esa desigualdad y al lado esos factores influyentes que creéis que están promoviendo, ¿no?, esa desigualdad de género. Después lo comentaremos, ¿vale? Creo que somos muchos, el tiempo que nos dé, aunque sea algunas, pero bueno, esta información, como ya digo, se queda ahí y tendremos acceso a todo el mundo, por si también nos puede dar pistas, ¿no?, a la hora de futuras acciones, etcétera. Entonces, si os parece, no sé, nos damos como 5, 7 minutillos, lo que creáis, para reflexionar un poco y después compartimos lo que hayamos pensado.